Imaginemos por un momento a un dictador prehistórico, un macho alfa absoluto que, bueno, acapara a todas las mujeres de su tribu y que castra, expulsa o incluso asesina a sus propios hijos ante la menor sombra de rebelión. Madre mía, suena a película. Sí, sí, o a la más mínima envidia, de verdad. Y ojo, porque esto no es un guión descartado de una distopía, ¿eh? Es, digamos, el estado cero de la humanidad según la teoría del psicoanálisis. Claro, el principio de todo. Eso es. Porque, a ver, es común reconfortarse buscando el origen humano, pues, en las piedras afiladas, en el fuego o en restos materiales que un laboratorio puede fechar. Pero hay otra perspectiva muchísimo más oscura. Ujú, mucho más abstracta también. Exacto. Una que sugiere que el salto definitivo, de la naturaleza animal a la cultura humana no dejó ningún fósil. Cero. Porque fue un evento estrictamente psicológico. Y es un territorio fascinante, fíjate, precisamente porque obliga a mirar hacia adentro. O sea, la gran pregunta que plantea este enfoque no es en qué milenio exacto se empezó a tallar un hueso, Ya, claro. sino en qué momento la mente se fracturó lo suficiente como para empezar a reprimir los instintos biológicos más básicos. Todo con tal de poder vivir en una estructura social. Se trata de entender la arquitectura del deseo y de la ley, por así decirlo. Vale, vamos a desgranar esto, porque esta es precisamente la premisa de la que parte Hernando Bernal en su texto El Padre Primordial, el Padre del Goce Absoluto. Un texto denso, pero brillante, la verdad. Totalmente. Y la misión de esta inmersión a fondo hoy es utilizar ese análisis de Bernal como mapa para desentrañar este gran misterio. Para lograrlo, el texto nos pone frente a dos visiones que contrastan muchísimo. Ujú. La de Darwin y la de Freud. Exactamente. Por un lado, la organización social darwiniana, que se basa puramente en la biología y la supervivencia del más fuerte, y por otro, la visión freudiana del clan de hermanos. Es clave entender que no estamos hablando de, bueno, de historia literal que un paleontólogo vaya a desenterrar en una cueva. Claro, no. Es un marco conceptual. Un mito, si quieres, esencial para comprender por qué el ser humano es la única especie que prohíbe activamente la satisfacción de sus propios impulsos. Sí, sí, sí. Y Bernal nos invita a revisar ese escenario clásico que planteó Freud a principios del siglo XX, sobre la horda primitiva, ¿no? Eso es. Freud describe a este padre primordial no solo como un líder, sino como la personificación del dominio absoluto. O sea, hablamos de un monopolio total. Un acaparador de manual. Literal. Las esposas, las hijas e incluso, fíjate, mujeres que robaba de otras hordas vecinas le pertenecían de forma exclusiva. ¡Qué fuerte! Y claro, el destino de los hijos varones era, por decirlo suavemente, desolador. ¡Tela! Sí, porque el texto detalla que si despertaban el más mínimo celo en el padre, las opciones eran tres, y a cuál peor: asesinato, castración o expulsión. No había término medio. Ninguno. Y los que sobrevivían al exilio, pues vagaban en pequeñas comunidades marginales, sobreviviendo a base de robar mujeres de otros grupos, intentando emular esa posición de poder absoluto. O sea, intentando ser como el padre. Claro, pero espera, porque me cuesta entender esto. Es como observar a un lomo plateado en un documental de naturaleza, pero llevado a un extremo mafioso y absoluto. Tal cual. Si este padre tiene un monopolio total y castiga con la muerte o la castración, ¿cómo lograba mantener el control sin que los hijos, que eran más, se rebelaran desde el primer día? O sea, ¿por qué se quedan ahí asumiendo ese riesgo constante? Bueno, lo fascinante aquí es que el control no se mantenía simplemente por la fuerza bruta momentánea. ¿Ah, no? No, no. Eso sería el caso del macho dominante en la biología de Darwin. A ver, en el modelo darwiniano, un macho alfa pierde su lugar en cuanto envejece o aparece otro más fuerte y le quita el puesto. Claro, pura ley del más fuerte. Exacto. Pero el padre freudiano ejerce un control diferente. Instaura, digamos, un terror psicológico paralizante. Una dimensión que es casi mítica. Los hijos no huyen del todo porque fuera de la horda solo existe el vacío y la muerte segura. Ya, a manos de la naturaleza u otros clanes. Eso es. Pero más importante aún, se quedan por una profunda ambivalencia. Hay terror, sí, muchísimo, pero también hay una admiración ciega. O sea que en el fondo quieren ser él. Totalmente. No solo quieren destruirlo, aspiran a ser él. Ese padre representa una fuerza de la naturaleza estática, y ese terror constante va a generar el primer efecto secundario que, bueno, cambiará la mente humana para siempre. Y ese efecto secundario es la gran paradoja del texto. Porque, a ver, ese control absoluto, basado en el pánico,
obliga a los hijos a hacer algo inaudito en la naturaleza, que es contenerse. Exactamente. Tragarse el instinto. ¿Sí? Todo gira en torno a la prohibición fundamental que impone este tirano, que básicamente es: no gozarás de ninguna de las mujeres de mi horda. Y de esa prohibición nace la pregunta central de Bernal. El hecho de que los hijos obedezcan esta regla bajo amenaza de muerte los obliga a una renuncia en lo pulsional. Una renuncia pulsional, claro. Sí, en psicoanálisis la renuncia pulsional es la capacidad de poner un freno a un instinto biológico, de reprimir un deseo primitivo. Es ese, digamos, milisegundo de pausa entre el impulso animal y la acción. Ya veo. El instinto les dice: toma lo que quieres, pero el miedo les grita: si lo haces, te mueres. Eso es. Así que se frenan. Aquí es donde se pone realmente interesante, fíjate. Si la cultura requiere establecer reglas y reprimir instintos, resulta que, al contenerse, los hijos ya están creando el germen de la cultura. Exacto, porque ya hay una norma. Claro, ya no es un estado puramente natural. Pero por otro lado, el padre hace literalmente lo que le da la absoluta gana. Al no tener límites, está forzando a todos los demás a entrar en la cultura, mientras él se queda fuera, en la naturaleza. Es una contradicción enorme. Sí, es como un dictador que impone la ley seca, pero es el único que tiene la llave de la bodega, y se bebe el vino delante de todos sin que nadie pueda decirle ni pío. Es una analogía brillante, la verdad, porque subraya la asimetría total del sistema. O sea, ese dictador no está sujeto a la ley que él mismo funda con su violencia. En la horda primitiva, todos renuncian a sus instintos menos uno. El padre. Eso es. Bernal, apoyándose en las lecturas del psicoanalista Ramírez de 1998, identifica a esta figura como el padre del goce todo, o el padre del goce absoluto. Goce absoluto. Sí. Y esa posición inalcanzable genera un nivel de envidia estructurante brutal en los hijos. Una envidia que, según Ramírez, no es solo por las mujeres en sí, ¿verdad? No, va mucho más allá. Claro, el texto cita literalmente que lo que el hijo envidia son los objetos que están en el campo de goce del padre, es decir, anhelan la capacidad misma de disfrutar sin límites. De hacer lo que quieran, vamos. Exacto, el privilegio de no tener que mirar por encima del hombro, de no estar sometido a esa amenaza constante de la castración. Desean la falta de restricciones, pero, a ver, esto nos lleva a un análisis mucho más profundo de la anatomía de este disfrute. Si los hijos envidian tanto esa satisfacción total, es imperativo analizar qué tipo de goce experimenta realmente un ser que no conoce la prohibición. Claro, porque nosotros no funcionamos así. Para nada. ¿Qué significa, a nivel psicológico, gozar de todo? Y Bernal, fíjate, responde a esto chocando contra un muro conceptual que me parece fascinante, porque concluye que simplemente no lo podemos saber. Es incognoscible. Totalmente. Al estar situado antes de la cultura, antes de la prohibición del incesto, pues este padre primordial no opera con la psicología de un ser humano. Es otra cosa. Sí. Bernal lo llama el mito del animal de satisfacción infinita, y lo compara con un gran simio, como un orangután en la selva que simplemente toma lo que necesita sin que exista un dilema moral de por medio. Exacto. Es la representación de una fuerza biológica ciega. Pero Ramírez introduce un matiz crucial para entender este concepto de goce absoluto. Afirma que decir que este padre goza de todas las mujeres encierra una ambigüedad importante. A ver, explícame eso. Pues que no es un goce objetivo, lo cual significa que no trata a las mujeres como objetos de deseo tal y como lo entiende la estructura psíquica humana. Ya, porque el deseo humano funciona diferente. Claro, para que exista el deseo hacia un objeto, primero tiene que existir una condición ineludible, que es la falta. Vale, entremos en detalle aquí, porque el concepto de la falta y la castración es el núcleo duro de toda esta teoría. Para que quede absolutamente claro, cuando el psicoanálisis habla de castración, en este contexto no se refiere a una mutilación física, ¿cierto? No, para nada. Se refiere a un límite simbólico. Totalmente. La castración simbólica es la constatación de que somos seres incompletos, que estamos sujetos a las normas, al lenguaje y a las prohibiciones de la cultura. Básicamente las reglas del juego social. Exacto. Piensa en cómo funciona cualquier deseo humano. Se desea el agua porque hay sed, se desea el contacto porque hay soledad. El motor de la psicología humana es siempre un vacío que intentamos llenar, aunque, bueno,
nunca se llena del todo. Esa es la famosa falta. Entendido. O sea, si estás completamente lleno, si no hay ningún vacío, es literalmente imposible desear. Entonces, ¿qué significa todo esto aplicado al Padre primordial? Pues que no le falta nada. Claro, es como intentar imaginar un color que no existe. Si no le falta nada, no hay deseo humano tal y como lo entendemos. Básicamente estamos hablando de un ser completamente ajeno a la psicología humana, ¿verdad? Así es. Si conectamos esto con el panorama general, es un concepto profundamente perturbador. Es la representación teórica de la plenitud absoluta. Algo que nuestra mente moderna, que está estructurada alrededor de la búsqueda constante para suplir carencias, no puede ni siquiera procesar. Nos explota la cabeza, vamos. Literalmente. En ese Padre no hay tensión, no hay anhelo, solo un consumo automático y constante de la satisfacción. Fíjate, es como jugar a un videojuego con el modo Dios activado. Si tienes recursos infinitos, salud infinita y no hay ninguna regla que te limite, pues la experiencia pierde todo el sentido humano. Te aburres a los 5 minutos. Tal cual. Ya no hay desafío, ni narrativa, ni deseo de avanzar. Solo hay un estado inamovible. Y claro, si este dictador prehistórico representa una fuerza inamovible que acapara todo el goce y aterroriza a todos a su alrededor, la civilización jamás podrá avanzar. Estaba estancada. Estancadísima. Para salir de ahí y fundar un verdadero clan de hermanos, regido por normas compartidas, esa figura inamovible tiene que ser destruida. Y llegamos así al famoso asesinato de la horda primitiva, que es la base clásica de Freud. Así es. La horda darwiniana, que se sostenía por la fuerza aplastante de uno solo, colapsa mediante una ruptura violenta e irreversible. Los hermanos, que individualmente estaban aterrados, logran asociarse. Hacen piña, por fin. Exacto. Superan el pánico a la castración o a la muerte y cometen el acto fundacional. Matan al tirano y lo devoran en un banquete totémico. Madre mía, la imagen es potente. Muy potente. Es el fin de la naturaleza pura y el inicio definitivo de la cultura. Claro, el derrocamiento del tirano es la teoría freudiana que muchos ya conocen, pero aquí el texto de Bernal da un giro filosófico verdaderamente brillante que cambia toda la perspectiva. A mí es la parte que más me gusta, sin duda. Es que es brutal. Bernal afirma que ese goce absoluto original del Padre, esa capacidad de disfrutar de todo de forma ilimitada, no es un hecho histórico documentable. No es algo que pasara de verdad. Exacto. No es que existiera un alfa inalcanzable que disfrutaba sin fisuras. Lo que postula es que este goce inalcanzable se establece de forma puramente retroactiva, es decir, el mito se crea después del asesinato. Esto plantea una cuestión importante y es, sin duda, la clave de bóveda de todo el análisis. El Padre del goce absoluto es una construcción posterior, es una invención psíquica. Un cuento que se cuentan a sí mismos. Totalmente. Cuando los hermanos finalmente matan a ese macho dominante, de repente se encuentran frente a un vacío de poder absoluto, pero también bajo el peso aplastante de la culpa. Tienen que justificar lo que han hecho. Sí, y lo más aterrador, tienen la constatación práctica de que ninguno de ellos puede ocupar el lugar del padre muerto. Claro, porque si uno lo intenta, los demás se lo cargan. Eso es. Si alguien lo intenta, los demás tendrán que asesinarlo a él también, perpetuando un ciclo de masacres que acabaría con todos. O sea, que la figura del tirano que lo tenía todo se magnifica o incluso se inventa después de matarlo. Es como si los hermanos necesitaran justificar el asesinato o quizás lidiar con la culpa, creando la leyenda retrospectiva de un monstruo inalcanzable. Tal cual. Dicen, tuvimos que matarlo porque su poder era absoluto y su capacidad de goce amenazaba nuestra existencia. Pero al hacer esto, construyen el mito de un pasado donde alguien sí pudo tenerlo todo, simplemente para soportar un presente donde ellos han acordado no tenerlo todo. Exacto. Instauran la prohibición universal del incesto para no matarse entre ellos. Y el mito del padre de alguna manera justifica esa renuncia. Es un mecanismo de defensa civilizatorio brillante. El acto de matar al líder y su posterior mitificación es lo que consolida la renuncia pulsional para siempre. Ya no hay marcha atrás. Ninguna. Ya no renuncian por el terror físico inmediato de un individuo vivo. Ahora renuncian por la autoridad interiorizada, por la ley simbólica del padre muerto, que fíjate, resulta ser muchísimo más poderosa. Sí, porque contra un fantasma no puedes luchar. Exactamente. El goce absoluto pasa de ser un recuerdo distorsionado a ser un goce supuesto, una reliquia mítica del pasado.
Y este pacto es la frontera exacta que separa al animal que obedece al instinto del ser humano que obedece a la ley. Oye, pues esto explica de manera asombrosa muchas dinámicas de la sociedad actual, ¿eh? Seguimos atrapados en esa lógica retroactiva. Totalmente atrapados. Es muy fácil ver cómo proyectamos la ilusión de un goce absoluto en figuras modernas inalcanzables. Solo hay que pensar en, bueno, la obsesión cultural con los multimillonarios, los dictadores modernos o las celebridades intocables. Siempre pensamos que ellos sí lo tienen todo. Claro, la sociedad necesita creer que alguien en algún lugar está disfrutando de la vida sin ningún tipo de límite, restricción o falta. Porque esa fantasía, paradójicamente, hace tolerable nuestras propias restricciones cotidianas. Necesitamos creer que el modo Dios existe, aunque nadie pueda experimentarlo realmente. La cultura contemporánea está saturadísima de esta búsqueda. El consumismo extremo, por ejemplo. Uf, totalmente. Es una promesa constante de acceder a una pequeña fracción de ese goce ilimitado. O sea, se nos vende la ilusión de que, si adquirimos el objeto correcto, por fin cerraremos la brecha de nuestra propia falta. Te compras el coche nuevo y crees que ya está. Exacto. Pero al igual que los hijos de la Horda descubrieron que no podían ocupar el lugar del padre, pues el ser humano moderno descubre que cada objeto de deseo, una vez obtenido, no proporciona esa plenitud mítica, obligándonos, claro, a seguir deseando indefinidamente. Madre mía, es un viaje mental monumental que reordena por completo la forma de entender la civilización. Hagamos una rápida recapitulación para asentar toda esta inmersión. Vale. Venga. Hemos viajado desde la base biológica de la horda primitiva darwiniana, donde un solo macho dominante imponía su voluntad por la fuerza. Pasando por la gran paradoja del terror. Ese dominio absoluto y violento obligaba a los hijos a contener sus instintos, y así creaban, paradójicamente, los cimientos de la cultura en medio de un entorno brutal. El germen de la ley. Sí. Y también hemos analizado a esa figura central, el único no castrado simbólicamente, cuyo goce cuasi autoerótico resulta indescriptible para una mente humana estructurada por la falta. Hasta llegar a ese momento de ruptura fundamental, el asesinato que no solo destruye el monopolio biológico y funde el clan regido por leyes, sino que a través de la culpa y la necesidad de orden engendra retrospectivamente el mito de un goce infinito. Un mito necesario. Imprescindible, creado para lidiar con el hecho irrefutable de que, desde el momento en que somos seres civilizados, siempre, absolutamente siempre, nos va a faltar algo. Así es. Y creo que llegar a esta conclusión nos deja flotando un pensamiento final tremendamente provocador para quien nos escuche. Si se asume, como demuestra brillantemente el texto de Bernal, que este goce absoluto y total nunca fue una realidad palpable, sino una ficción construida retroactivamente por la humanidad tras instaurar la ley, pues la pregunta ¿es posible que absolutamente todos los grandes motores de la civilización, el arte, las guerras, las conquistas territoriales o la tecnología, estén siendo impulsados por una nostalgia permanente hacia una satisfacción infinita que jamás existió? ¡Qué fuerte! Se plantea el vértigo de estar buscando eternamente la llave de una bodega fabulosa que, en realidad, fíjate, desde el primer día estuvo completamente vacía. Sin duda, un misterio monumental que queda resonando mucho después de cerrar este análisis a fondo.